Les voy a presentar al doctor Picasso. El doctor Sebastián Picasso es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Privado de la Universidad de País siglo XII, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en diversas universidades, tanto de Argentina como en el extranjero. Es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y miembro del equipo de trabajo, colaborador de la Comisión de Reforma en la elaboración de los artículos 1708 a 1780 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, además de autor de numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Les voy a pedir entonces, lo acompañamos al doctor en esta charla, a quien le agradezco desde ya su desinteresada presencia y vamos a hacer un break más o menos en una horita. ¿Anda? Bueno, anda, no anda, ¿no? ¿Funciona? Hola. Sí. Ahí anda, sí. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes para dar un panorama de este tema de la responsabilidad civil en el nuevo código. Daremos simplemente un panorama, dado que efectivamente, 2 horas y media aproximadamente no bastan para exponer en detalle todo el sistema, pero hablaremos de las líneas directrices. Estas líneas directrices son varias. La primera de ellas, podemos empezar hablando un poco del sector donde está regulada este sistema de responsabilidad civil, que es el título 5 del libro 3, que se refiere a otra fuente de las obligaciones. En su primer capítulo comienza hablando de la responsabilidad civil. Este libro 3, donde están ahora ubicados los derechos personales, comienza hablando de las obligaciones, luego hay un título destinado a los contratos en general, los contratos en particular, los contratos de consumo y finalmente vienen estas otras fuentes de las obligaciones, entre las cuales aparece la responsabilidad civil en primer lugar. Con lo cual tenemos un primer dato que es, por supuesto, que la responsabilidad civil es considerada, como no podía ser de otra manera, una fuente de obligaciones. Es decir, a partir de que se incumple una obligación o se viola el deber general de no dañar, y por supuesto de esto sobrevienen daños, ahí nace el deber de reparar, que no es ni más ni menos que la llamada responsabilidad civil. De todos modos, probablemente la primera cuestión que tengamos que tratar sea si la responsabilidad civil hoy en día se resume o se restringe solo a esta función tradicional, que es la función llamada reparadora o reparatoria de la responsabilidad. Es decir, si la única finalidad del sistema debe ser, como lo era, por ejemplo, en la época de la sanción de los códigos del siglo XIX, la reparación del daño, o si en cambio hay otras funciones distintas. Este es un tema que ha sido muy debatido en la doctrina nacional de las últimas décadas, como lo ha sido debatido en general en el derecho comparado. Es decir, este sistema que algunos siguen llamando responsabilidad civil y otros llaman derechos de daños, como una fórmula más amplia para incluir precisamente otras finalidades, otras funciones. Debe tender solamente o debe reunir, aquellas normas que se dedican únicamente a establecer la sanción resarcitoria o debe también cumplir otras finalidades. Hay muchas teorías y versiones sobre esto. La doctrina nacional, haciéndose eco de los debates extranjeros, postula que además de la función de reparación, este sistema llamado de responsabilidad civil o de derecho de daños, debe también cumplir funciones tales como la prevención. Y en esto estamos todos más o menos de acuerdo. La idea de que en realidad, mientras que los códigos del siglo XIX se ocupaban particularmente de la reparación del daño, el derecho de daños contemporáneo se ocupa, o pone el eje en que antes de que acaezca el daño ya tiene que haber mecanismos para prevenirlo, y solo en caso de que, esto sea imposible, luego se repare. Entonces aparece la prevención como una finalidad muy importante del sistema. La reparación y la prevención son entonces dos finalidades, dos funciones, como se dice actualmente, aceptadas en general por la doctrina argentina. Hay otras funciones que se predican, tales como la redistribución de la riqueza, por ejemplo, o garantizar ciertos mecanismos de eficiencia económica, de la mano del llamado análisis económico del derecho, que son más controvertidos y controvertibles. Y en particular, hay otra finalidad que también se le suele asignar y que en realidad le asigna la mayoría de la doctrina nacional al sistema de daños o de responsabilidad civil, que es la llamada función punitiva. La idea de que además de prevenir y además de reparar, las normas que forman este sistema deben castigar
deben punir a los responsables de ciertos actos gravemente lesivos. Y por supuesto, por esa vía, lo que entra en discusión es particularmente el instituto de los llamados daños punitivos, que nosotros tenemos incorporados en la Ley de Defensa del Consumidor, y donde hay una puja doctrinal para establecer si esto realmente forma parte del sistema de responsabilidad civil y si realmente es una sanción civil o si en cambio es una sanción penal. Y estamos quienes creemos que es una sanción penal y la mayoría de la doctrina que considera que es una sanción civil y que debe formar parte del derecho de daños. Bueno, todo esto hasta ahora era objeto simplemente de un debate doctrinal, pero la cuestión cambia ahora porque a partir de la sanción del nuevo código, ya en el anteproyecto que dio lugar al código, la Comisión de Reforma, en sus fundamentos específicamente, dio cuenta de que, bueno, había reflexionado acerca de las funciones del sistema, que se sigue llamando en el Código Responsabilidad Civil, es decir, se prefirió esa denominación antes que la de derecho de daños, y que estas funciones, entonces, según dijo la Comisión en el anteproyecto, debían ser tres. Debían ser, por supuesto, la tradicional función de reparación, la función preventiva y también la función punitiva. En realidad, sobre este último punto, la Comisión dijo, bueno, es cierto que hay posiciones encontradas en la doctrina, pero también es innegable que en la Ley de Defensa del Consumidor ya se han introducido los daños punitivos y entonces hay que completar esa regulación. Cosa que los daños punitivos, otro nombre distinto para hablar de los daños punitivos. La idea es, por supuesto, que se trataba de una sanción pecuniaria que tendía a disuadir de producir ciertos daños importantes, pero esa disuasión viene de la mano del castigo, por supuesto, se disuade castigando, imponiendo al responsable de daños graves una multa, una sanción de multa, que es el llamado daño punitivo o aquí en el proyecto sanción pecuniaria disuasiva. Había algunas novedades en la regulación que se proponía de este instituto, no me voy a extender mucho en esto porque finalmente, enseguida lo diremos, fue eliminada esta sanción pecuniaria disuasiva y la función punitiva fue eliminada en el Senado, en el Congreso. Pero lo interesante es que la Comisión, entre otras cosas, la Comisión de Reforma proponía que estos daños punitivos o la sanción pecuniaria disuasiva fueran introducidos en el Código Civil, pero simplemente limitado, con un ámbito limitado, a castigar los daños causados con grave indiferencia o con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que en realidad se trataba de un daño acotado, un daño punitivo acotado, donde no se trataba de la lesión de derechos individuales o de intereses individuales, sino de la lesión de bienes colectivos, y en particular del ambiente, a tal punto que algunos autores dijeron, esta es una sanción casi exclusivamente ambiental, y por ahí hasta habría sido interesante plantear la posibilidad de incluirlo en la Ley de Protección del Ambiente, más que en el Código Civil. La cuestión es que la Comisión propuso introducir esa multa en el Código Civil, y por supuesto dijo además que el destino de la multa no era el patrimonio del reclamante, a diferencia de lo que sucede hoy en la Ley de Defensa del Consumidor, sino que debía ser un fondo de interés público, digamos, decidido por el juez. En realidad decía, bueno, el destino que el juez le otorgue por decisión fundada. La Comisión también propuso modificar el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que hoy en día establece los daños punitivos, con una redacción muy defectuosa. En esto estamos todos de acuerdo. Los que estamos en contra de los daños punitivos y los que están a favor, todos estamos de acuerdo en que la redacción es defectuosa, que en todo caso por lo menos habría que mejorarla. Y efectivamente el anteproyecto proponía una redacción, para mi gusto, muy superadora de la existente, y entre otras cosas, superadora también porque se establecía ahí que el daño punitivo no iba al bolsillo del consumidor, sino que tenía el destino, igual que en el texto propuesto para el Código Civil, que el juez estableciera por resolución fundada. Bueno, como fuera, lo cierto es que cuando el anteproyecto pasa al Congreso, el Poder Ejecutivo en su proyecto replicó esta propuesta, pero cuando pasa al Congreso, la Comisión Bicameral finalmente decide suprimir esta sanción pecuniaria disuasiva y con ello suprimir también la función punitiva de la responsabilidad.
La verdad es que es difícil desentrañar las razones por las cuales la Comisión decidió hacer esto. Si uno lee los fundamentos, bueno, son un poco ambiguos, no se entiende demasiado, pero lo que parecería inferirse de ahí es que en realidad el propósito de la Comisión bicameral fue, preservar para la administración, por la vía del derecho administrativo sancionador, la facultad de imponer sanciones en casos de daños graves y no traspasar esta función, digamos, al Poder Judicial. De todos modos, si esto es así, no se entiende por qué la Comisión al mismo tiempo propuso suprimir, y de hecho suprimió, la reforma que se planeaba a la Ley de Defensa del Consumidor, que por lo tanto sigue con su texto actual en el artículo 52 bis, que ha dado lugar a tantas críticas. Como sea, entonces, lo cierto es que el texto final del artículo 1708, el primero que inaugura la parte de la responsabilidad civil, ha quedado entonces reducido a 2 funciones y no a 3. Por lo tanto, ahora dice este artículo, se lo voy a leer, dice se llama funciones de la responsabilidad. Y dice, las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Con lo cual, me parece a mí que queda nítidamente establecido que para el legislador el sistema llamado de derecho de daños o de responsabilidad civil tiene 2 funciones. Lo dice expresamente ahora el Código Civil: prevenir y reparar. Y por lo tanto queda descartada, ahora sí, de manera neta y legislativa, la función supuestamente punitiva del derecho de daños, y esto también resignifica el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, aunque sea de manera indirecta, porque quiere decir que ya se trata de una norma que no forma parte de un sistema de responsabilidad civil o de daños, sino más bien, como lo decíamos varios, forma parte de de las normas materialmente penales, del derecho materialmente penal, aunque no sea propiamente derecho penal, sin embargo tiene un esquema punitivo que se debe inspirar por los principios generales de la punición, digamos, así que son distintos de aquellos que rigen la reparación o la prevención de los daños en el sistema de responsabilidad civil. Esta es la primera precisión importante porque, es una novedad que la ley diga cuáles son las funciones del sistema. Y, por supuesto, al decir cuáles son las funciones, también el legislador está diciendo que todas las normas que siguen a este artículo 1708 y que vamos a ir analizando, deben interpretarse en esta clave, en el sentido de que tienden o a prevenir o a indemnizar. Esta es la idea del nuevo código. Bien, inmediatamente luego de haber hablado de este tema, de haber sentado cuáles son las funciones, el código se preocupa por estructurar, por analizar las 2 grandes funciones que quedan así delineadas. Empieza por la prevención del daño y luego sigue con la reparación, que de lejos es la que lleva la mayor cantidad de artículos, por supuesto. Pero los primeros artículos están destinados entonces a estructurar la prevención del daño, la función preventiva. Habría mucho para decir sobre este tema, pero podemos tratar de sintetizarlo diciendo que esta función preventiva, que aparece en el nuevo código, se estructura sobre la base de 2 grandes pilares. Por un lado, la consagración expresa del deber general de no dañar. Y por el otro, una acción preventiva, es decir, una vía procesal, finalmente, que está delineada con contornos muy amplios. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas 2 cuestiones. En cuanto al primer aspecto, es decir, la consagración a nivel legislativo del principio general de no dañar, no estamos hablando en realidad de nada nuevo, porque sabemos hace tiempo que el principio general de no dañar es un principio general. Incluso en el Código de Vélez, donde no había una norma que expresamente dijera, con la netedad, digamos así, que lo hace ahora el nuevo código, que todo el que causa o todo hecho u omisión que daña es antijurídico. Pero, sin embargo, de las normas del Código de Vélez, particularmente el artículo 1109, se podía inferir que efectivamente si el código asignaba una indemnización a aquel que dañaba por culpa o por dolo o por riesgo, etc., bueno, entonces había un principio ahí subyacente que era ilícito dañar. Y esto ya lo venía diciendo la doctrina hace tiempo. Y además, a partir de la década del 80 y sobre todo del famoso caso Santa Coloma, Santa Coloma y Gunter, ambos casos dictados el mismo día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también viene diciendo que el principio de no dañar no es solo un principio legal, sino que es un principio que tiene una raíz constitucional, que se encuentra implícito en el artículo 19 de la Constitución Nacional, con lo cual
obviamente lo diga o no lo diga la ley, las normas infraconstitucionales, es un principio que rige el ordenamiento jurídico argentino por imperio constitucional. Entonces, bueno, es obvio que este principio debía también aparecer en el nuevo código, y efectivamente aparece en el artículo 1710, que se llama deber de prevención del daño. Ustedes habrán observado ya, por supuesto, que siguiendo una técnica legislativa bastante actual, el código pone títulos en cada artículo, lleva su título que resume un poco el contenido. Entonces, bueno, aquí este se llama deber de prevención del daño, y dice, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de dos puntos, y ahí en el inciso A dice, evitar causar un daño no justificado. Con lo cual, ahí aparece ya el deber general de no dañar. La ley se refiere al daño no justificado, lo cual nos enlaza la cuestión, y lo veremos enseguida cuando tratemos la antijuridicidad, enlaza la cuestión con el tema de las causas de justificación, es decir, aquellos supuestos en los cuales la ley sí nos permite dañar. Es decir, la regla general es que todo daño, todo hecho que daña es ilícito, salvo aquellos casos donde la ley permite dañar, y esos casos, por supuesto, son muchos porque empiezan por el ejercicio de un derecho, y el ejercicio de un derecho se da en múltiples circunstancias, daños avalados por el ejercicio de un derecho. Pero eso lo veremos enseguida ya a nivel de la antijuridicidad. Lo que me interesa dejar en claro ahora es que además de este deber positivo de no dañar, aparece renglón seguido en el inciso B un deber, mejor dicho, perdón, no positivo, el primero es un deber negativo, abstenerme de dañar. Aparece, sí, ahora digo bien, en el inciso B, un deber positivo, un deber de actuar para evitar daños. Fíjense que este inciso B dice, bueno, retomando el primer párrafo, ¿no? Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de B, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Corto ahí, luego habla de qué pasa cuando es un tercero el que ha hecho estos gastos. Entonces fíjense que no solo la ley ahora dice, bueno, no se debe actuar, producir un daño mediante una acción, sino que también dice, y hay que actuar para evitar daños. O sea, no es solamente una mera abstención, sino que hay un deber de actuar. Y esto en realidad viene a solucionar una disputa, una vieja disputa doctrinal, que se tejió en torno al artículo 1074 del Código de Vélez, que establece que para la responsabilidad por omisión solo hay responsabilidad si una disposición de la ley establece el deber de cumplir el hecho omitido. Esta disposición puede leerse de dos maneras, del Código de Vélez, podía leerse o puede leerse aún de dos maneras distintas. Están quienes pensaban que el artículo 1074 establecía un principio de tipicidad en materia de omisiones, es decir, la idea de que únicamente es responsable una persona si la ley expresamente le asigna el deber de cumplir cierta conducta. Y si no hay una expresa disposición legal, entonces no puede responderse por omisión. Mientras que otro sector de la doctrina leía este artículo 1074 de una manera distinta, diciendo, no, es cierto que tiene que haber un deber de actuar impuesto por la ley para que pueda haber responsabilidad por omisión. Obviamente, solo hay omisión si se omite cumplir con un previo deber. Pero, decía este segundo sector doctrinal, este previo deber no tiene por qué ser impuesto por una norma expresa, típica, sino que puede surgir tácitamente impuesto por todo el ordenamiento jurídico, por los principios generales, por el abuso del derecho, por la buena fe, etc. Y esto, lejos de resultar simplemente teórico, hace a casos concretos. Por supuesto, hay algunos ejemplos que son muy ilustrativos de esta cuestión, pero que son ejemplos de gabinete, el famoso ejemplo doctrinal de la persona que está parada en la intersección, en el paso a nivel, y ve que viene un tren por un lado y por la misma vía del otro lado viene otro tren, o sea que necesariamente colisionarán. Y además sabe que hay una palanca y sabe que moviendo esa palanca él puede evitar la colisión, porque puede hacer que uno de los trenes se desvíe por otro carril. Ahora, si esta persona fuera el guardavías, ninguna duda cabe que la ley le impone específicamente el deber de evitar la colisión. Ahora, si no es el guardavías, si es cualquier persona, cualquiera de nosotros, y está allí, justo en ese momento, y solo él puede, moviendo la palanca, evitar el daño, ¿está obligado o no está obligado? Bueno, de acuerdo a la primera teoría, no, porque no hay una disposición expresa que lo obligue. De acuerdo a la segunda, sí, porque en realidad habría, como decía la profesora Zavala de González, un abuso del derecho, digamos, del deber de abstenerse. Es decir, mi libertad de actuar o de abstenerme
tiene como límite el abuso del derecho. Acá sería abusivo que pudiendo yo evitar este daño sin ningún perjuicio para mí, solamente mediante mi hecho, no lo haga. Esa era un poco la idea de la doctrina probablemente más contemporánea, que finalmente la que prevalece en el Código, porque fíjense que el Código dice que ahora que hay un deber general de actuar para evitar daños, que se rige por estos parámetros muy amplios que son la razonabilidad, la buena fe y por supuesto en tanto dependa de la persona. Casos más reales que el ejemplo de gabinete que hemos puesto también aparecen en la jurisprudencia. Uno muy interesante que suelo comentar a propósito de esto es el de una señora cuyo marido agoniza y que omite llamar por teléfono a los hijos de un matrimonio anterior de este señor para informarles que el padre está agonizando. Y entonces, bueno, el hombre muere, tiempo después se enteran los hijos y demandan a la señora diciendo usted nos tendría que haber avisado, y por no habernos llamado por teléfono nos privó de la posibilidad de despedirnos de nuestro padre, de estar en su lecho de muerte, etc. Obviamente, la defensa de la señora era, no hay ninguna disposición de la ley que a mí me obligara a levantar el teléfono y llamarlos. Y sin embargo, el tribunal dice, no hay una disposición expresa, pero usted tácitamente estaba obligado a hacer esto, porque lo imponía la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, el deber general de no dañar, etcétera, y la condena. Entonces, acá vemos que este debate no es meramente teórico, tiene aristas en casos concretos, ni que hablar de otros asuntos más complejos, como por ejemplo la responsabilidad del Estado por omisión, etcétera, pese a que, como sabemos, estas normas han sido excluidas para el Estado. Bueno, entonces, la primera gran línea directriz de este deber de prevención del daño pasa por la consagración del principio de no dañar, sumado a un deber de actuar, que es la contracara en realidad, son dos caras de la misma moneda, a un deber de actuar para evitar daños en ciertos casos, donde razonablemente y de buena fe la persona deba actuar. En segundo lugar, como les dije, aparece una acción expresa, una vía procesal expresa, que es la acción preventiva, diseñada con contornos muy laxos, que tiende a que el juez dicte una orden que impida la producción de un daño que se está por producir o haga cesar un daño que ya se está produciendo. Y esta acción, como les digo, fíjense, lo trata el artículo 1711, está diseñada de manera muy amplia, porque dice aquí, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Y el artículo siguiente aclara además que están legitimados para deducir esta acción todos los que acrediten un interés razonable en la prevención del daño, con lo cual ni siquiera dice, no, el titular de un derecho subjetivo o de un interés que haya sido o que vaya a ser conculcado por este daño, sino que dice, bueno, todo el que acredite un interés razonable, lo cual abre, me parece a mí, también la vía a que no sea solo el que específicamente será damnificado el que accione, sino que pueden ser, por ejemplo, asociaciones o entidades intermedias, o ONG, que tengan interés, digamos, en prevenir cierta clase de daños. Así que, digo, se abre acá una experiencia nueva en este sentido, porque si bien nuestro derecho ya conocía acciones tendientes a evitar la producción de daños, desde las medidas cautelares o el amparo hasta acciones más específicas previstas en la ley, como la acción de daño temido, por ejemplo, o el interdicto de obra nueva, lo cierto es que ahora todas estas vías van a quedar de alguna manera absorbidas por esta acción preventiva que tiene contornos más amplios, y que además, como lo dice la ley, ni siquiera requiere un factor de atribución. Lo único que tengo que probar es que es inminente un daño y que no hay ninguna causa de justificación que permita al eventual dañador causar ese daño. Con esto ya el juez tiene, como les digo, amplias facultades, a punto tal que el artículo 1713 le permite incluso actuar de oficio, es decir, puede proponer o puede disponer las medidas que le pide el actor en la acción preventiva, pero puede también de oficio disponer otras, con lo cual hay también acá una introducción del activismo judicial para contribuir a evitar los daños, y esto viene a reforzar una jurisprudencia que conocemos, en la cual en juicios que ni siquiera tenían por objeto la prevención directa, sino más bien la reparación, se mandó, excepcionalmente y de oficio, cumplir con ciertas medidas necesarias para, por ejemplo, aquel famoso caso de el pozo en el cual se había caído un niño, una niña, que luego de años seguía abierto, y el tribunal en el juicio por daños dice, bueno, más allá de condenar a reparar, ordenamos que inmediatamente el pozo se cierre, porque si no se va a seguir cayendo gente allí. Bueno, digamos que estas situaciones excepcionales donde los jueces ya mandaban
a digamos, prevenir daños de manera oficiosa, se verán de alguna manera confortadas por esta nueva norma, que pese a que se refiere a la acción preventiva, ya varios autores dicen, bueno, podría extrapolarse esta facultad judicial a otras situaciones donde no haya propiamente una acción destinada a prevenir, pero el juez advierta en el juicio de daños, en el juicio de reparación de daños, que hay un daño inminente y entonces, bueno, pueda de oficio mandar a evitarlo. Bien, con esto entonces cerramos en el acotado margen que tenemos aquí la cuestión de la faceta preventiva de responsabilidad civil, no sin antes advertir que hay dos artículos que terminan esta sección, que son el artículo 1714 y 1715, que han quedado descolocados porque se refieren a la punición excesiva, y dice que cuando la acumulación de condenaciones penales, civiles o administrativas arroje una punición irrazonable, un monto irrazonable, el juez puede reducirlas o dejarlas sin efecto. En realidad, lo que puede reducir en realidad es la sanción civil, la sanción pecuniaria disuasiva. Notarán que en realidad esto tenía sentido precisamente cuando existía la sanción pecuniaria disuasiva que había sido proyectada por la Comisión de Reformas. Cuando el Congreso, la Comisión Bicameral, elimina esa sanción, bueno, no tenía mucho sentido mantener este texto, que se refería a la facultad del juez de reducir ese daño punitivo, en caso de que se acumulara con sanciones administrativas, sanciones penales, que implicaran también el pago de sumas de dinero. Entonces, claro, ¿cómo justificó la comisión el mantenimiento de esto? Por empezar, la justificación práctica es que no quisieron cambiar todo el orden de los artículos que seguían luego. Había que renumerar todo lo que... Esa es la justificación real. Había que renumerar todos los artículos que seguían. Entonces, para no causar revuelo con esto, porque además, bueno, los fundamentos se referían al artículo cual o al artículo tal, etcétera, es decir, era realmente complejo hacer esto, dijeron, bueno, mantenemos este texto, lo desdoblamos en dos artículos, y de esa manera se mantiene la enumeración del código como estaba proyectada. Y la justificación que dio la Comisión Bicameral es que de este modo, en realidad, esta facultad de reducir la multa se podría aplicar a las astraintes o se podría aplicar al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. En cuanto a las astraintes, el propio código dice, como lo dice también el Código de Vélez, que las astraintes pueden ser reajustadas, dejadas sin efecto, etcétera. O sea que ya en la propia regulación de las astraintes estaba esa facultad. Mientras que es cierto que esta facultad de morigerar el monto de la multa podría aplicarse a la multa civil, digamos, o al daño punitivo de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero la pregunta es entonces por qué no se ubicó allí, en vez de en el Código Civil, que no trata, que dice expresamente que no tiene una función punitiva. Bueno, como sea, ahí están, y hay que aclarar que se trata de residuos de esta regulación proyectada que finalmente fue abandonada. Vamos ahora a hablar un poco de la función resarcitoria, que como les digo, es la que concita la gran mayoría de los artículos del nuevo código. Esta función resarcitoria tiene una primera gran característica en el código, que es, por supuesto, como ustedes saben, la unificación de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y en esto, bueno, se abandona una larga tradición en la que se insertaba el Código de Vélez. Desde el derecho romano existe una diferenciación de las fuentes de las obligaciones. ¿Se acuerdan? La primera gran clasificación decía, bueno, las obligaciones pueden surgir del delito o del contrato. Es decir, ya ahí había una distinción de regímenes en función de las fuentes de la obligación. Todo esto, por supuesto, se fue perfeccionando a lo largo de los siglos y ya en la época de la codificación napoleónica aparece muy claramente en el Código Civil francés de 1804 y todos los que lo siguieron, incluido el nuestro, aparece una distinción neta entre la responsabilidad llamada contractual y la responsabilidad extracontractual. Vélez, como sabemos, regula la responsabilidad que llamamos, ahora diremos por qué, erróneamente contractual, la regula al tratar acerca de las obligaciones, la teoría general de la obligación, mientras que la responsabilidad extracontractual la regula mucho más adelante cuando trata la teoría general del derecho y acto jurídico y ahí se ocupa de los hechos ilícitos. O sea que hay más o menos unos 800 o 700 artículos de diferencia entre 600, digamos, entre uno y otra. Hago esta aclaración porque ahora van a ver que el nuevo código no se refiere a la responsabilidad contractual, sino que se refiere a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Y en realidad, en el Código de Vélez esto ya era así. Es decir, el giro, la expresión responsabilidad contractual, nos viene a nosotros del derecho francés. El Código Civil francés
no contiene una regulación autónoma de las obligaciones, como en nuestro código, sino que solamente regula las obligaciones convencionales, es decir, las obligaciones que surgen de los contratos. Y en el marco de esa regulación de las obligaciones convencionales, diseña las normas sobre la responsabilidad que en Francia es correcto llamar contractual, porque efectivamente esas normas están insertas en la parte de los contratos. Y entonces es exacto que para la doctrina de la jurisprudencia francesa es necesario para que esa responsabilidad contractual que haya una obligación incumplida surgida de un contrato y que como consecuencia de eso, de ese incumplimiento, se causen daños. En nuestro derecho esto nunca fue así, porque Vélez, que con razón critica la metodología del Código francés y se confunde contratos con obligaciones, establece una teoría general de las obligaciones, que regula cualquier tipo de obligación, no solo las contractuales. Recordemos la amplitud del artículo 499 del Código de Vélez, ¿no? Cuando dice, bueno, las que surgen de los actos lícitos, ilícitos, relaciones civiles o las relaciones de familia, es decir, están comprendidas ahí todas las obligaciones, no solo las que surgen de contratos. Y en ese marco, en el ámbito de esa teoría de las obligaciones, Vélez desarrolla los artículos principales de lo que llamamos la responsabilidad contractual. El artículo 519, 522, 513, 514, 512, etc. Entonces, la verdad es que aunque la doctrina tradicional llamó a esto responsabilidad contractual, es un giro inapropiado, es incorrecto, porque es una responsabilidad que va más allá del contrato. Es decir, normalmente, una de las fuentes, la fuente más importante de obligaciones es el contrato. Entonces, bueno, en el 90% de los casos, la obligación violada efectivamente habrá surgido de un contrato. Pero puede suceder que surja de otra fuente, y eso no le quita el carácter de incumplimiento de obligaciones que se rige por las mismas normas. Pensemos, por ejemplo, en la obligación de entregar un legado que surge del acto unilateral del testador, del testamento, de la voluntad unilateral del testador. Esta obligación es incumplida por el albacea y el legatario reclama la entrega del legado y reclama daños y perjuicios. ¿Por qué se rige esto? Bueno, pues por las normas sobre incumplimiento de obligaciones, pese a que no surgió de un contrato esta obligación. Entonces, es falso decir que es una responsabilidad contractual. Seguiremos diciendo contractual, porque es un giro que ya tenemos incorporado, pero es importante hacer esta aclaración. ¿Qué hace hoy en día la doctrina mayoritaria, Pizarro, Vázquez Ferreira? Bueno, momento, no se trata, en realidad, solo de obligaciones que surgen de contratos. Por lo tanto, más correcto que hablar de responsabilidad contractual sería hablar de responsabilidad obligacional, de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Y veremos enseguida que el nuevo código, para referirse a lo que normalmente llamamos la responsabilidad contractual, habla del incumplimiento de la obligación, nunca habla de responsabilidad contractual, salvo en una norma específica que regula un sistema especial de extensión de resarcimiento para los contratos, que esperamos poder ver. Bueno, la primera novedad importante, entonces vuelvo a esto, es que el Código unifica la responsabilidad civil. Unifica la responsabilidad civil, lo cual quiere decir que en principio hay un mismo régimen para la responsabilidad surgida del incumplimiento de una obligación o para la responsabilidad surgida del incumplimiento del deber general de no dañar, es decir, la responsabilidad extracontractual. Tanto la responsabilidad llamada contractual como la extracontractual, en principio están sujetas al mismo régimen. Esto es el fruto de una larga evolución. En el siglo XIX a nadie se le había ocurrido decir que era lo mismo. Bueno, a algunos se le ocurrió, pero en realidad no fue lo que la doctrina, la jurisprudencia de esa época consagraron mayoritariamente, que era lo mismo la responsabilidad extracontractual que la contractual, sino todo lo contrario. Se señalaban un montón de diferencias entre una y la otra, e incluso en la letra de los códigos, la responsabilidad contractual está prácticamente confundida con la ejecución forzada del contrato. Es decir, que ni siquiera sería una verdadera responsabilidad en aquella época. Hubo una larga evolución que no relataremos porque no nos da el tiempo para esto, pero lo cierto es que la doctrina moderna está en general de acuerdo, la doctrina argentina particularmente, con la unificación de la responsabilidad, guiada por la idea de que si el centro del sistema es la reparación del daño injustamente sufrido por la víctima, no tiene mucho sentido sujetar esta reparación a reglas distintas según que haya o no una obligación preexistente. Sobre todo porque muchas veces la configuración de la responsabilidad contractual o extracontractual depende de matices nimios. Pensemos, por ejemplo, en el contrato de transporte en colectivo, donde, de acuerdo a la jurisprudencia mayoritaria, el contrato se celebra con lo que López Cabana llamaba el pisotón mágico, así cuando el pasajero empieza a ascender y pone el primer pie en el escalón, y algunos fallos dicen, bueno, y además, por supuesto, la puerta debe encontrarse abierta, es decir, debe haber una voluntad de contratar de ambos. Por supuesto, si el trato de subir está cerrada, bueno, todavía no estamos en el contrato. Entonces, claro, si yo di el pisotón y luego me caí antes de ingresar,
estoy ante un caso de responsabilidad contractual y por lo tanto tengo una extensión de resarcimiento más acotada y tengo en este caso una prescripción especial que sería de 1 año para el contrato de transporte, aunque como sabemos, la jurisprudencia capitalina, con razón, le aplica el plazo de 3 años del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces sí tengo un régimen que es distinto que el que tendría si en vez de haber pisado el escalón me resbalé inmediatamente antes y el colectivo me pisó, porque ahí la responsabilidad es extracontractual, entonces tengo 2 años de prescripción y tengo una extensión de resarcimiento más amplia. Bueno, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre haber pisado o no el escalón? ¿Qué diferencia puede hacer en el daño sufrido? El daño es exactamente el mismo en un ejemplo y en el otro. Lo que pasa es que el régimen es distinto. Ni que hablar en el subterráneo, donde, por suerte esto ahora ha sido modificado hace tiempo por la idea de relación de consumo, pero la jurisprudencia tradicional decía, si usted el daño lo sufre del molinete para allá, o sea, si ya pasó el molinete, entonces hay contrato. Y entonces, por si lo roban ahí, responde la empresa de subterráneo. Ahora, si es del molinete para acá, entonces no, porque no hay obligación de seguridad, todavía no se celebró el contrato. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Que el molinete sea lo que define, si por ejemplo hay o no hay una obligación de seguridad y si hay responsabilidad o no de la empresa. Bueno, hoy en día, les vuelvo a decir, con la idea de la relación de consumo y la obligación de seguridad que cubre la relación de consumo, esto se difumina. Pero no deja de ser una diferencia chocante. Bueno, precisamente con esta idea, el Código unifica la responsabilidad. Dice, no, en principio, la reparación de los daños, ya se causen dentro de una obligación o fuera de la obligación, se rigen por las mismas reglas. Vuelvo a decirlo, en principio, la Comisión de Reforma, en sus fundamentos, claramente establece que unificación no es uniformidad, sino que hay diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual que subsisten. Y no podría ser de otra manera, porque efectivamente unificar no quiere decir, esto lo explicaba muy bien en su momento Atilio Alterini, no quiere decir difuminar la diferencia de las fuentes de la responsabilidad. Una cosa es la estructura de la obligación y del incumplimiento de la obligación, y otra cosa muy distinta es el hecho ilícito extracontractual. Y por más que sometamos los efectos de ambas fuentes en general a la misma regla, esto no implica que es lo mismo una cosa que la otra. Decía Atilio, así como la moda unisex, digamos, puede ser usada tanto por el hombre como por la mujer, pero esto no quiere decir que el hombre se convierta en mujer y viceversa, sino que puede ser usada por ambos. Bueno, lo mismo pasa con la responsabilidad contractual y extracontractual. Es un traje que puede ser usado tanto por la responsabilidad contractual como la extracontractual, pero siguen manteniendo su fisonomía propia. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta unificación, habría mucho para decir, pero resaltaremos al menos las principales diferencias de regulación que se han unificado y en cambio las diferencias que todavía subsisten, las principales por lo menos. La primera gran diferencia, la más importante que hoy en día existe entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, diferencia de regulación me refiero, que es la atinente a los plazos de prescripción, aparece en principio unificada. Es decir, allí tenemos que ir a la parte de prescripción, los artículos 2560, 61 y 62, donde se establece, por empezar, el 2560 establece un plazo genérico que no abarca la responsabilidad civil, pero se lo menciono porque es importante entenderlo para ver cómo se estructura el sistema, un plazo genérico de 5 años, es decir, el plazo genérico de 10 del Código Civil se reduce a 5 años como plazo genérico de prescripción. Pero el artículo siguiente establece también como principio general, que admite excepciones, que las acciones por responsabilidad civil prescriben a los 3 años. Es decir, que hay una prescripción de 3 años como regla general para las acciones fundadas en la responsabilidad civil. O sea que el plazo de 2 y el plazo de 10 quedan fundidos en un plazo de 3, cualquiera sea la índole de la responsabilidad. Enseguida notarán que a diferencia del Código de Vélez, el nuevo código establece una diferencia de plazos para lo que sería la ejecución forzada y lo que sería la responsabilidad propiamente dicha. En el Código de Vélez, el plazo de 10 años, siendo el plazo genérico, se aplica tanto a la ejecución forzada de las obligaciones como al reclamo de daños. Aquí están diferenciados, es decir, para poner un ejemplo práctico, si yo demando por escrituración y además pido daños y perjuicios, la demanda de escrituración, que no es una demanda de daños, sino de ejecución forzada de la obligación de hacer, que implica escriturar, prescribe los 5 años por el artículo 2560.
pero la demanda de daños y perjuicios, que es una acción de responsabilidad, prescribe a los 3 años por el artículo 2561. Cuidado con esta disparidad de plazos que ahora aparece, que antes no existía. Estamos todos muy confiados en que el plazo era el mismo, ahora son distintos. Y no sea cosa que la demanda de daños se deduzca al 4.º año, con lo cual voy a tener todavía expedita la acción para escriturar, pero no la acción para daños. Esto puede suceder y hay que, por supuesto, tenerlo en consideración. Pero más allá de eso, este plazo de 3 años admite excepciones. Por empezar, hay una gran excepción, que es un caso en el cual la acción de daños no prescribe. Es la contemplada en el último párrafo del 2561. Las acciones civiles derivadas de delito de lesa humanidad son imprescriptibles. Así que ahí directamente no hay prescripción, la acción no prescribe. Inmediatamente luego hay un plazo de 10 años, un plazo ampliado, para las acciones de daños fundadas o derivadas de agresiones sexuales a menores o incapaces, donde el plazo, como les digo, se amplía a 10 años por la gravedad de la lesión, por la gravedad del daño, y además porque normalmente son situaciones cuya elaboración subjetiva por la víctima requiere mucho tiempo, y entonces, bueno, se le da un plazo importante para poder accionar, 10 años. Luego hay plazos de 2 años, este es el artículo 2562, que en su inciso B y D establece 2 años para el reclamo de derecho común por accidentes o enfermedades del trabajo y para el reclamo de daños derivados del transporte de personas. Con lo cual, en esos casos, el plazo de 3 se reduce al plazo de 2. Y aquí notarán ustedes, en particular en el caso del transporte, que si veníamos aplicando hasta ahora la Ley de Defensa del Consumidor, que establece un plazo de 3, en realidad esto implica la reducción de ese plazo a 2. Y ya no va a haber posibilidad de invocar el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece el plazo de 3 y además dice que cuando por otras normas generales o especiales se establezcan plazos distintos, se estará más favorable para el consumidor. Esta redacción todavía vigente del artículo 50 fue modificada por la ley que aprobó el Código Civil, que ahora establece, o establecerá a partir de la entrada en vigencia del Código Civil, que el plazo de 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor solo se aplica para las sanciones emergentes de la ley, es decir, queda, digamos, vinculado, limitado al tema de las sanciones administrativas y por lo tanto ya no podrá ser más invocado para las acciones, por ejemplo, de daños, como es el caso que estamos estudiando. Con lo cual ha habido claramente un propósito del legislador de reducir el plazo en estos casos de 3 a 2. Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, espere, en realidad estamos hablando ante todo de la acción de derecho común. Es decir, se trata de la acción de derecho común. El régimen especial de accidentes de enfermedad del trabajo sigue rigiéndose por sus normas. Lo que pasa es que para la acción de derecho común tengo este plazo de la acción civil, exactamente tengo 2 años. Lo otro sigue por las mismas reglas. Vale la aclaración. Bien, finalmente hay un plazo especial de 1 año prescripto para el caso de ruina de obra. Es el artículo 2564, inciso C. El reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción del suelo o mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, prescribe por 1 año. Así que ahí hay una prescripción menor. Así que, volviendo, digamos... ¿Perdón? No, vicios redivitorios tienen otro plazo de prescripción. Los vicios redivitorios prescriben al año también. A ver dónde está. 1564. Perdón, sí, inciso A. Pero mire, con los vicios redivitorios pasa algo bastante interesante. En realidad nos vamos de tema, pero se los comento. Que es que en realidad va a haber que tener en cuenta 3 plazos, no solamente el de prescripción. Primero, hay un plazo de 60 días, dentro del cual el adquirente de la cosa tiene la carga de denunciar la existencia del vicio. Es decir, a partir de que me doy cuenta de que está el vicio, tengo 60 días para denunciarlo. Si no, perdí la acción. O sea, primer plazo. Sí. Por supuesto, a partir de ahí rige los 60 días. A partir del momento en que conocí el vicio o debería haberlo conocido, digamos, ¿no? Es una cuestión de prueba. 60 días. Luego, hay un plazo de caducidad
es decir, un plazo durante el cual la garantía rige y luego caduca, que es de 6 meses para las cosas muebles y 3 años para los inmuebles. 3 años para los inmuebles y 6 meses para las cosas muebles. Y finalmente está el plazo de prescripción de 1 año que usted bien mencionaba. O sea que, en realidad, son 3 plazos. O sea, el enajenante solo responde por los vicios que sobrevengan dentro de ese plazo de caducidad. 6 meses para los inmuebles. Bueno, es más, por lo menos, que lo que contemplaba digamos, el Código Civil o el de Comercio, que solo contemplaban plazos de prescripción, ¿no? Pero, digamos, que por lo menos el del Código de Comercio de 6 meses se contaba a partir de entrega la cosa, con lo cual, ¿qué querían decir por ahí? ¿Cómo? Sí. Sí. El incumplimiento, no, son acciones que van por vía separada. O sea, la prescripción corre separadamente. Para la de ejecución forzada, precisamente, son 5. Para la de daño son 3. Por eso les digo, cuidado que no es el mismo plazo. Y esto claramente la ley lo distingue ahora. Porque el de 3 años es solo para las acciones fundadas en la responsabilidad civil. Y la acción de cumplimiento forzado no es una acción de responsabilidad civil, es una acción de cumplimiento forzado de la obligación. Regida por el 505, inciso primero, o ahora el 730, que es igual, inciso primero del Código Civil. Ahora, del Código Civil Comercial. Todo bajó de 10 a 3 años. Todo lo que era contractual bajó de 10 a 3 años. Y todo lo que era extracontractual subió de 2 a 3. Precisamente esa es la idea de un plazo unificado. Efectivamente, después hay una norma de derecho transitorio acerca de cómo deben contarse los nuevos y los viejos plazos, pero eso se lo dejo a quien dé aquí prescripción, porque si no, no vamos a poder avanzar con el tema de la responsabilidad civil propiamente dicha. Bien, decíamos entonces que aquí, como ven, hay un primer aspecto donde la responsabilidad se unifica, o el régimen se unifica, porque ya las distinciones de los distintos plazos de prescripción no dependen de que la responsabilidad sea contractual o no, dependen de otras consideraciones. Y el plazo común de 3 años se aplica tanto a lo contractual como extracontractual. En segundo lugar, la extensión del resarcimiento, la otra gran situación en la cual la doctrina de jurisprudencia detectaba una diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. En la responsabilidad contractual se responde en principio, en el Código de Vélez, por las consecuencias inmediatas y necesarias, dice el artículo 520 del Código Civil. Mientras que si el incumplimiento es malicioso, artículo 521, estas consecuencias, o la responsabilidad se extiende también a las consecuencias mediatas. Mientras que en la responsabilidad extracontractual, artículos 901 y siguientes del Código de Vélez, la extensión del resarcimiento abarca en principio ya, de entrada, las inmediatas y las mediatas, y hasta puede llegar a responderse por las casuales, supuesto de gabinete, si el dañador las hubiera tenido en miras al ejecutar el hecho. Bueno, el nuevo régimen, en principio, y tómenme en principio porque hay un supuesto de excepción para ciertos contratos, pero la regla general es ahora, artículo 1726, que se responde por las consecuencias inmediatas y por las mediatas en todos los casos. Es decir, ya sea el incumplimiento de una obligación o el acto ilícito extracontractual, la violación del deber de no dañar, hay allí entonces una unificación de la extensión del resarcimiento, que abarca las consecuencias inmediatas y las mediatas. Esta es la regla general. Vuelvo a decirle sin perjuicio de una precisión que veremos enseguida para el caso de los contratos y de ciertos contratos. Bien, otra diferencia importante, el curso de los intereses. Esta es una diferencia práctica muy importante. En la interpretación que la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia mayoritaria hacen del Código de Vélez, habría una gran diferencia en el momento, el dies acuo de los intereses en la responsabilidad civil. Porque suele decirse que mientras que en la responsabilidad extracontractual los intereses se deben desde el momento en que se produce cada perjuicio, en la responsabilidad contractual habría que interpelar al deudor. Esta es una diferencia que les confieso, yo entiendo, con cierta doctrina también por supuesto, que no tiene ningún reflejo en el Código Civil de Vélez, o sea, lo tenía en el Código original. A partir de la reforma del artículo 509 por la ley 17711, no tiene ningún reflejo en el Código de Vélez, porque está claro que la obligación de reparar es una obligación, tan obligación como la obligación, en un caso como en el otro, en la responsabilidad contractual como en la extracontractual, y nace en el momento que se causa cada perjuicio. Pero bueno, la interpretación mayoritaria hace esta diferencia que es muy importante, porque entonces el señor que se cae en el colectivo y pisó el escaloncito, a ese no le va a correr el plazo de prescripción a partir de ese momento, sino que le va a correr a partir del momento en que interpele
Y esa interpelación, si no se produce nunca, se da recién con la audiencia de mediación. Fíjense que hay una diferencia muy importante con el otro caso, donde el señor no pisó el escalón, se cayó antes y entonces a partir de ahí, como es extracontractual, comienza a correr el interés. Bueno, esta diferencia bastante absurda es ahora eliminada directamente por el nuevo código, porque el artículo 1748 dice expresamente que el curso de los intereses, una norma que se aplica, por supuesto, a la responsabilidad contractual y extracontractual, que el curso de los intereses comienza desde el momento en que se causa cada perjuicio, con lo cual esa regla se va a aplicar tanto a la responsabilidad contractual como a la responsabilidad extracontractual. Hay acá entonces también una unificación importante en este punto. Otro tema importante y muy debatido, la legitimación activa para reclamar el daño moral. Sabemos que en el Código de Vélez tenemos dos normas que tratan el tema del daño moral. El artículo 1078 para la responsabilidad extracontractual, el 522 para la contractual. El 1078, como también sabemos, opera una restricción de la legitimación activa para reclamar el daño moral que distingue el daño moral del daño patrimonial. Es decir, mientras que el 1079 dice que para el daño moral, para el daño patrimonial, puede reclamar todo el que haya sufrido daño, ya sea damnificado directo o indirecto, para el daño moral, el 1078 dice que el principio es que solo puede reclamar el damnificado directo. Y esto se basa en el temor legislativo a la famosa catarata de damnificados, la idea de que si el daño moral tuviera una legitimación amplia, bueno, una persona es lesionada y puede presentarse a pedir reparación toda su familia, sus parientes lejanos, sus amigos, los chicos del club, etc. Y entonces, para evitar eso, esa supuesta catarata de damnificados, la ley restringe la legitimación y dice solo el damnificado directo. Y si muere como consecuencia del hecho, entonces la legitimación se amplía a sus herederos forzosos, que de acuerdo a la interpretación dominante y a un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, vienen al proceso a solicitar la reparación iure proprio y no iure hereditatis, es decir, no en tanto herederos, como continuadores de una supuesta acción que podría haber tenido el muerto, que en realidad no tiene, porque si murió en el acto no tiene ninguna acción, sino como damnificados ellos personales, digamos, y por lo tanto cada uno pide la reparación del daño que él mismo sufre como consecuencia de la muerte del damnificado directo. Este es el sistema del artículo 1078 del Código Civil, que como sabemos ha dado lugar además a varios, a innumerables, diría yo ya, planteos y fallos que han declarado inconstitucional esta norma, por lo menos para ciertos casos. La muerte del concubino, de la concubina, donde no hay, por supuesto, heredero forzoso, pero es muy razonable que haya reparación. A veces la muerte de los hermanos, los casos donde la persona no muere como consecuencia del hecho, pero queda gravísimamente lesionada, a veces en un estado vegetativo, y son sus familiares más cercanos, sus padres, por ejemplo, quienes deben enfrentar esa situación cotidianamente durante el resto de su vida. Bueno, en esos casos, y en otros varios, la jurisprudencia ha dicho, bueno, es inconstitucional el 1078 porque viola o la igualdad ante la ley o el principio de reparación integral. Por otra parte, el artículo 522 del Código Civil, en materia de daño moral contractual, no dice nada acerca de la legitimación. Lo único que dice es que el juez podrá condenar a reparación del daño moral teniendo en cuenta la índole del derecho generador y las circunstancias del caso. Es decir, que parecería darle un arbitrio más o menos amplio al juez para condenar o no al daño moral, o sea, con esta famosa palabrita que se emplea ahí, podrá condenar, lo cual da lugar a que, por lo menos la doctrina tradicional y en general la jurisprudencia, lo diga solamente, porque en la práctica las soluciones son otras, pero diga que el daño moral contractual es restrictivo, es decir que, en principio, debe probar si no se presume, mientras que el daño moral extracontractual, bueno, es amplio y se derivaría en general, comprendería la indemnización, como lo dice en 1078, también la reparación del agravio moral. En la práctica, como les digo, esto está muy matizado porque a nadie se le ocurre, si una persona sufre daños personales en el ámbito de un contrato, decir no, porque el artículo 522 dice podrá, entonces no lo reparo. Está claro que ese podrá debe sujetarse a la prueba producida, y si está probado el daño se repara, y si no, no se repara. Pero bueno, como sea, lo cierto es que ahí se suele encontrar una diferencia en cuanto a lo más restrictivo o menos restrictivo de la apreciación del daño moral por el juez en materia contractual o extracontractual. Y la otra gran diferencia que un sector de la doctrina encuentra tiene que ver con la legitimación. Porque mientras que el 1078 restringe al damnificado directo, como regla general, el 522, para la responsabilidad contractual, no dice nada.
Y entonces parte de la doctrina y parte de la jurisprudencia dice, el 522 no dice nada, porque en materia contractual no es necesario limitar la legitimación. ¿Por qué no es necesario? Porque ya está limitada. Está limitada por el principio de efecto relativo de los contratos y las obligaciones. Solo surten efecto entre acreedor y deudor. Con lo cual, ¿para qué queremos limitarlo más? Podrá reclamar cualquier acreedor que sufra daño, aun cuando sea damnificado indirecto. Y esto se ha dicho, lo ha dicho, por ejemplo, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de la que formo parte, en un caso donde eran los padres los que reclamaban por el daño sufrido por la mala praxis en un hospital, no recuerdo si en un hospital o una clínica, donde en realidad el damnificado directo era su hijo. Pero claro, ellos eran también contratantes, eran también acreedores, y dijimos, acá no importa si es damnificado directo o indirecto, importa si es acreedor. En el artículo 522 del Código Civil. Es acreedor, listo, se acabó. Bueno, ahora aparece en el nuevo código una norma única para regular la reparación del daño moral, que se aplica tanto al daño moral surgido del incumplimiento de obligaciones como al daño moral extracontractual, y es el artículo 1741. Les apunto de paso que ya no se va a llamar más daño moral, aunque todos lo seguiremos llamando así, pero el código le dice indemnización de las consecuencias no patrimoniales, lo llama así. Lo cual, en realidad, quiere dar a entender que, bueno, había muchas críticas, o ciertas críticas, a la denominación daño moral, porque algunos autores decían, bueno, parece comprender solo el precio del dolor, el pretium doloris, es decir, una concepción más bien limitada del daño moral. Para dejar en claro que el daño moral es muy extenso, muy amplio, y abarca la afectación de cualquier interés extrapatrimonial, la Comisión emplea esta denominación de indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Y dice lo siguiente este artículo: está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Hasta ahí la regla sigue siendo la misma que en el 1078. Pero agrega, si del hecho resultara su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. O sea que en materia de legitimación ya ven que se ha ampliado un poco la cuestión, porque no es solo si muere la víctima directa, sino también si sufre gran discapacidad. Ahí ya pueden accionar los damnificados indirectos. Esto viene a contemplar precisamente los casos que hemos mencionado, víctima directa que queda en un gravísimo estado, y los familiares sufren un grave daño. Bueno, en este caso pueden pedir la reparación. Por supuesto, será cuestión de análisis y probablemente de una casuística bastante importante cuando hay gran discapacidad. Que es si esto depende del porcentaje que fija el perito, de las circunstancias del caso, ¿de qué depende? ¿Qué porcentaje de gran discapacidad? Bueno, habrá que verlo. O si depende, también, si depende de esto también es un criterio interesante, ¿no? De la incidencia que esa discapacidad tenga en la vida, en la afectación de los damnificados indirectos, no solo del propio damnificado directo. Bueno, todo esto será cuestión de debate. Bueno, la cuestión es que si sufre gran discapacidad o muere, se amplía ahí la nómina de los legitimados activos, porque aparecen no solo los descendientes y el cónyuge, y se aclara además que la legitimación es a título personal, con lo cual ya queda claro que no hay iure hereditatis, sino que además aparecen quienes convivían con la víctima directa y recibían ostensible trato familiar. Y esto tiende, por supuesto, a involucrar ahí en la legitimación, por ejemplo, a los hermanos que conviven, o a los convivientes, a los concubinos, ahora llamados convivientes. Aunque, por supuesto, habrá casos más dudosos, donde no es tan claro. Por ejemplo, la empleada doméstica que convive con la familia durante muchos años, se sienta a comer en la mesa, es tratada casi como un miembro de la familia, tiene o no tiene, entra o no entra dentro de esta categoría, que convive y recibe ostensible trato familiar, no sabemos. Los estudiantes, los amigos estudiantes que se van a vivir a otra jurisdicción durante un tiempo y viven juntos para asistir a la universidad, ¿conviven y reciben trato familiar o no? Bueno, no sabemos. A mí me parece, en esto, bueno, ustedes saben que yo participé en la subcomisión que colaboró con la Comisión de Reforma en el tema de responsabilidad civil, y en este punto hubo discrepancias entre los miembros de esta subcomisión, porque la mayoría consideraba que en realidad convenía no restringir más el daño moral, sino sentar la misma regla de legitimación para el daño moral y para el daño patrimonial, porque la verdad es que en los sistemas que no tienen esta restricción, como Francia, por ejemplo, o como el Uruguay, sin ir más lejos, no aparece la catarata de damnificados a pedir daño moral que tanto teme la doctrina argentina. La verdad que no se verifica eso. ¿Y por qué no se verifica?
porque si aparece un tío tercero que viene a decir yo sufrí mucho, el juez le va a decir, bueno, pruebe el sufrimiento, a ver dónde está, pruébelo. Si en cambio viene el hermano, va a haber una presunción de que ha sufrido como consecuencia de la muerte. Es decir, los jueces manejan otras categorías para limitar la legitimación, que son la certeza del daño, la necesidad de que esa relación causal, etc. Y no se admite la catarata de demandas que aquí se teme. Pero bueno, la cuestión es que la comisión decidió mantener la restricción a la legitimación, pero ampliarla un poco, y esto, si bien por supuesto que hay una solución bastante más justa para la mayoría de los casos, todavía hay supuestos que los deja fuera. Por ejemplo, el del hermano que no convive, pero que bien puede sufrir mucho por la muerte de su hermano. O el de las parejas que vive cada uno en su casa, y por ahí es una pareja de muchos años, pero tampoco conviven, y tampoco están casados. Bueno, esos casos habrá que ver qué pasa. Yo sospecho que la declaración de inconstitucionalidad va a seguir apareciendo, menos, pero va a seguir apareciendo en esos casos. La cuestión es que, más allá de todo este tema, lo importante a los efectos de lo que estamos tratando ahora es que esta norma es la única que regula ahora la reparación del daño moral. Esto quiere decir que ya no se podrá decir más que hay una diferencia entre el daño moral contractual y el extracontractual, en el sentido de que uno es restrictivo y el otro no, porque están regulados por la misma norma, y tampoco se podrá decir que en el daño moral contractual son legitimados todos los acreedores, como lo creía yo, por ejemplo, porque en realidad está claro que al aplicarse esta norma, además de acreedor, se tiene que ser damnificado directo. O sea que para la órbita contractual, la legitimación, paradójicamente, se ha acortado, porque es necesario ser acreedor damnificado directo. Bien, vamos a hablar de alguna diferencia más y luego vamos al break. Una última diferencia que se eliminó es la relativa, es una diferencia pequeña, pero es la relativa al concepto de dolo. ¿Se acuerdan ustedes que la doctrina tradicional dice, mientras que el dolo extracontractual, artículo 1072 del Código de Vélez, requiere intención de dañar, el dolo contractual se satisface con la simple intención de incumplir. Bueno, ahora hay un concepto unificado de dolo, es, si mal no recuerdo, el artículo 1720, pero me puedo equivocar, no es el 1720, es el 1724. En su último párrafo dice, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, con lo cual ya ven ahí que este concepto de dolo, que es común a la responsabilidad contractual y extracontractual, incorpora tanto la intención de dañar como el dolo eventual, la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, es decir, me represento la posibilidad de dañar y no me importa, me es indiferente y sigo adelante y finalmente daño. En ambos casos hay dolo y entonces ya no podrá decirse más que una diferencia de dolo, o del concepto de dolo, entre una órbita y la otra. Bueno, estos son los principales aspectos que se unifican. Luego de la pausa veremos las principales diferencias que subsisten, que también son varias.